médico de trasladador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, neurólogo pediatra egresado del Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México, neurofisiólogo clínico del cual Instituto Nacional de Neurología, adscrito a nuestro servicio del Hospital General de México de Neurología y de Zaragoza y a la Casa. Buenas tardes. Sé que ya a esta hora hay mucha gente que tiene sueño, que ya quiere prácticamente ir a descansar. Ya he tenido todo el día estas pláticas, ¿verdad? Vamos a tratar de no aburrirnos. Y comenzando aquí, mencionamos algo que es importantísimo para el pediatra, para el neurólogo pediatra. Tenemos siempre la circunferencia de la cabeza, no respirar el examen físico, detenerse, ver y escuchar. La peor parte dejarla al final y, como pediatra, siempre tener el juego con los niños como algo importante. Como sabemos, la historia clínica y el examen neurológico es igual que en cualquier otro, otra especialidad de pediatría. Tenemos que hacer siempre, aparte de la historia clínica, una exploración sistemática, cuidadosa y detallada. Aquí, en este caso, como sabemos, puede ser ofrecida la información por el paciente cuando tiene la edad suficiente o por el familiar. A veces el cuadro nos puede orientar a una enfermedad neurológica, pero siempre tenemos que tener en cuenta que puede ser que el síntoma neurológico nos hable de una enfermedad más compleja, o sea, una enfermedad incluso que no sea de inicio neurológico, sino que sea el cuadro neurológico una parte de esta enfermedad. Y siempre hay que tener una investigación minuciosa para orientar el diagnóstico y ver si hay algunos de estos síntomas, por ejemplo, confusiones, síncope, cefalea, dolor y vómito. Como ya les dije, detectar la presencia de ausencia de algún trastorno neurológico, localizar la de extensión, hacer un diagnóstico etiológico y fisiopatológico del problema, dar una terapéutica adecuada, también establecer un pronóstico de grado de la posible alteración neurológica y cómo se puede realizar en los casos de pequeños, cómo se les puede dar la estimulación temprana. Y como ya sabemos, la exploración neurológica difiere en el lactante, en el recién nacido, en el lactante, en el niño y en el adolescente. Por ejemplo, hay síntomas positivos y negativos, como pueden ser las crisis, algunos automatismos que nos pueden hablar también de sintomatología epiléptica, parpadeo, masticación, vulnerable, emisión, hay que investigar sobre el dolor, la combinación, el cuidado paciente y si hay un tipo que hay que usar síntomas asociados como video, crecimiento, posición, de lenguaje, etc. Los antecedentes de los familiares y conocidas también son muy importantes, pueden estar relacionados a la enfermedad actual, a la enfermedad médica o la enfermedad hereditaria. También es importante para detectar, por ejemplo, cuando hay alguna sospecha de alguna infección, los antecedentes patológicos no personales, por ejemplo, todos estos hábitos que no ven el paciente. También hay que hacer una exploración por sistemas rápidos para también descartar alguna alteración. Esto es importante, pero comento nada más porque en el recién nacido, como sabemos, tenemos todos estos reflejos, lo voy a ir mencionando. El reflejo polifacético del cuello, de nacimiento a los 2 años, tiene la forma en la cual se estimula. Lo importante es de estos reflejos es que los exploremos y que si no se presentan, me están hablando de una inmadurez neurológica, que el paciente no ha logrado tener los tipos que
debe de tener en el desarrollo. Pero también si tenemos que el paciente ya se falta, o sea, tiene más tiempo de que debería presentar el reflejo, entonces estamos hablando de que hay una alteración neurológica, una liberación piramidal, un daño neurológico que nos habla de que posiblemente hay una alteración a nivel frontal, a nivel piramidal. Y tenemos, por ejemplo, el reflejo lacorio, que necesita 6 meses, y cómo se explora el agarre palmar, el agarre implantado o la presión palmar implantada, el reflejo de Moro, que no debe de pasar de los 4 meses, pero también a veces no se presenta, entonces se nos está hablando de inmadurez, entonces hay de dos, o que no se está presentando cuando debe de presentarse, o que se sigue presentando a pesar de que ya debió de presentarse. Tenemos, por ejemplo, también el reflejo de Gala, tenemos aquí la mano del explorador, ahí. Como sabemos, el reflejo de Gala, lo que debemos de ver es que se arquee el paciente hacia el lado donde se está. El paracaídas horizontal y el vertical, que son reflejos que vamos a tener a partir de los 8 meses, en el horizontal, 8 meses, y en el vertical un poco más tarde, pero son reflejos que vamos a tener de por vida. Como ya sabemos, tenemos que explorar el estado mental, si hay alerta de casos de simulación, colocoma, estado de ánimo, la orientación, el lenguaje, la atención, las memorias, los tipos de memoria, que dependiendo del tiempo, van a ser inmediata, remoto, tardía. También tenemos que hacer algunas pruebas en niños más grandes, de cálculo, y la carga de glándulo que ya conocemos, que se modifica también en niños más pequeños. Tenemos que hacer una exploración de los nervios craneales, y básicamente tenemos que se busca en cada nervio, los patógenos, que perciba los diferentes olores, el óptico. Vamos a buscar en cada normalidades de córnea, conjuntiva, iris, cristalino, tamaño de pupilas, agudeza, el fondo de ojo, la campimetría, los nervios oculomotores, que estos se exploran en conjunto, como ahorita les voy a enseñar una diapositiva, como son el motor ocular común, el patético, el abducen o motor ocular externo, el reflejo fotomotor, que va unido al tercer nervio craneal, y también tenemos que buscar el consensual o fotomotor indirecto, donde estimulamos con una lámpara, y en el consensual también hay una miosis del otro ojo al estimulado, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, este esquema donde vemos cómo son los movimientos oculares, donde el sexto nervio, que es el recto lateral, es el que lleva el ojo hacia afuera, el recto medial o recto interno hacia adentro, el oblicuo inferior hacia arriba y hacia adentro, recto superior hacia arriba y hacia afuera, recto inferior hacia arriba y hacia abajo y hacia afuera, el oblicuo superior. Esto es el cuarto nervio craneal que lo inerva, el patético troclear. Y así es como vamos a estar explorando, llevando los ojos ya sea hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba y hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia abajo y hacia afuera, y hacia abajo y hacia adentro. Continuando con los nervios craneales, tenemos, por ejemplo, el trigémino, que es mixto, es motor y sensitivo, y vamos a, primero que nada, ver cómo está el trofismo de los músculos que tenemos, el macetero y el temporal. Los palpamos, y también hacemos movimiento contra resistencia. Y en cuanto a la sensibilidad, buscamos las 3 ramas del facial, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Medimos la sensibilidad. También tenemos que medir el reflejo corneal aquí, con la salvedad de que el reflejo corneal debe de hacerse con un algodón, con la punta del algodón, y por lo regular no lo hacemos en un paciente que está despierto, consciente, y que vemos que no hay ningún problema. Esto lo hacemos en pacientes con alteraciones en el estado de alerta, para
buscar este reflejo en donde hay un cierre palpebral. Hay dos componentes, sensitivo y motor. En el sensitivo, pues tocamos con el algodón, y en el motor, que ahí también tiene que ver el facial, se cierra el párpado. Aquí está la exploración de los diferentes músculos, macetero temporal y los pterigodios, interno y externo. Un breve recordatorio de cómo deben de verse las pupilas cuando son isocóricas, cuando hay anisocoria, o sea que en un lado está miótica y en el otro está midriática, por ejemplo, o un lado está midriática y el otro normal, etcétera. La miosis cuando es bilateral, y la midriasis cuando hay incremento de la pupila bilateral, ¿no? Ya hablábamos del séptimo par, que es mixto, y prácticamente es el nervio de la mímica facial. Hay inervación para la mayoría de los músculos de la cara, aparte de la sensación de los 2/3 anteriores de la lengua. Obviamente buscamos si hay asimetrías faciales que sugieran una paresia o parálisis de la musculatura facial, una parálisis facial, ya sea periférica o central. El octavo nervio o auditivo, que se explora de varias formas. Tenemos la rama coclear y la rama vestibular. Con la rama coclear, obviamente vamos a medir la agudeza auditiva y las pruebas de Ring y de Weber. Y la rama vestibular, vamos a buscar la exploración del equilibrio y la orientación espacial. Aquí podemos hacer un chasquido de dedos o lo que le llamamos el cuchicheo para ver si el paciente escucha con tonos bajos. Podemos hacer un aplauso, por ejemplo, en los niños muy pequeños, para saber si hay audición. Y aquí está cómo se explora ambos con el diapasón, la prueba de Ring, la prueba de Weber. En la prueba de Ring, pues se coloca el diapasón en la apófisis mastoidea del lado a explorar y se toma el tiempo que el paciente escucha el sonido. Ahí esto va a ser lo que le llamamos conducción ósea, porque estamos colocando el diapasón directamente sobre un hueso. Cuando cesa el sonido, se coloca frente o sea, cuando ya no lo siente, ya no siente la vibración, se coloca frente al oído de ese mismo lado hasta que ya él no escucha el sonido. Estamos hablando de la conducción aérea. Por ejemplo, si el paciente tiene una sordera de transmisión, con el diapasón colocado en la apófisis mastoidea va a tener una alteración en la transmisión ósea, aunque los pacientes sanos siguen escuchando la transmisión aérea después de terminar la ósea, era lo que debíamos de poner. La otra prueba, que es la de Weber, se coloca en el vértex, el diapasón, aquí en la parte central de la cabeza. Debe de escuchar iguales la vibración para ambos lados, para el lado derecho y para el lado izquierdo. Si el paciente oye más fuerte la vibración en un oído, estamos hablando de una hipoacusia conductiva. Y en paciente enfermo, si el oído oye mejor la vibración, hay una sordera neurosensorial en ese lado. Aquí es como colocamos el diapasón, que es este aparatito. Aquí este es para la conducción aérea y esto era para la conducción ósea en la apófisis mastoidea de ese lado del oído. Los demás nervios, pues el 9, el 10, que son el glosofaringio y el vago, tienen que ver con el reflejo nauseoso, movimiento del paladar, elevación del velo del paladar. Cuando hay alteración a nivel de estos nervios, por ejemplo, de un lado, uno de los lados del velo del paladar, de los pilares del paladar se eleva, lo cual produce una desviación de la úvula hacia el lado sano. Eso lo tenemos que buscar para tratar de encontrar alguna alteración en estos nervios. Obviamente también está el reflejo nauseoso, que es importante para la integración de estos nervios. El número 11 o espinal, aquí tenemos estos músculos que son el esternocleidomastoideo y los trapecios. Se valora el trofismo, el tono, la fuerza, y se hace que el paciente haga una fuerza, o sea, le ponemos, por ejemplo, aquí para ver cómo están los escalenos y para ver el esternocleidomastoideo, colocamos ahí la mano sobre la cabeza para que nos haga presión. El hipogloso es un nervio motor que obviamente se va a valorar al examinar la lengua
y se le pide al paciente que mueva la lengua en todas las direcciones. Esto que le enseño aquí es lo que ya les acabo de comentar, qué es lo que se busca en cada nervio y cuáles son las alteraciones que se encuentran si hay una lesión en dicho nervio. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que el olfatorio, la lesión es anosmia, en el óptico la maurosis, en los oculomotores si hay diplopia, ptosis, incluso midriasis o alguna pérdida de acomodación como el estrabismo. Y básicamente aquí vemos, ya les comentaba que el 3, el 4 y el 6 se exploran al mismo tiempo. El séptimo o facial, aquí el octavo vestíbulo coclear, el glosofaringio, el vago o neumogástrico, accesorio espinal y el hipogloso. También tenemos que explorar la función motora, obviamente viendo la posición y marcha de los músculos, del cuerpo, cómo está el tono, el volumen, la consistencia, si hay fasciculaciones. También la fuerza en las diferentes partes del cuerpo, en las extremidades. Tenemos también que pedirle al paciente cuando estamos explorando la marcha que camine de puntas, camine de talones. Buscamos el romber, en este caso con los ojos cerrados, o sea, colocamos al paciente con los brazos extendidos, pero con los ojos cerrados. El romber cerebeloso es el que colocamos al paciente, pero sin los ojos cerrados. En este caso, estamos valorando cordones posteriores. Aquí está la escala de fuerza. Por ejemplo, si el paciente no mueve nada, un 0. Si hay una contracción, pero sin movimiento, 1. En el 2, sí hay movimiento, pero el paciente no eleva ya sea los brazos o las piernas. En el 3 ya sí hay movimiento contra gravedad. En el 4 hay movimiento contra gravedad y resistencia. Y en el 5, un movimiento activo contra total resistencia. También tenemos que valorar la sensibilidad. Aquí tenemos la forma en la que podemos explorar tanto la sensibilidad dolorosa, cuando valoramos dermatomas, la sensibilidad táctil, también la sensibilidad térmica, discriminación entre 2 puntos para ver lo que le llamamos la sensibilidad profunda. Localización táctil con ojos cerrados. Aquí vemos las formas en las cuales se logra hacer esa exploración. Hay que explorar siempre en ambos lados, porque en neurología lo más importante es detectar si hay o no alguna focalización o si hay una alteración bilateral, pero aquí nosotros podemos también con el paciente con los ojos cerrados hacer todo esto de que nos diga, por ejemplo, la localización entre 2 puntos, donde le estamos poniendo el estímulo. La sensibilidad vibratoria que se hace con el diapasón y la sensibilidad postural. Cuando valoramos el cerebelo, tenemos que ver cómo está la coordinación. Ya les había mencionado el romber con los ojos abiertos, lo que se llama las metrías, con la exploración de dedo, nariz, dedo, alternados, los movimientos rápidos del paciente. Esta es una forma de metrías, pero en las extremidades inferiores, el talón rodilla. Le pedimos que con su talón pase el talón por toda la tibia y lo ponemos a caminar también en línea recta para ver si hay alguna desviación hacia un lado, como una ataxia. Aquí, por ejemplo, vemos algunos tipos de alteraciones y de marchas. Por ejemplo, en la marcha táxica, el paciente no puede caminar sin caerse y aparte tiene una base amplia de sustentación. Es lo que le llamamos la famosa marcha del ebrio, porque es como cuando alguien está borracho y lo ponen, el policía lo pone a caminar y se va para un lado y para el otro y no puede, como este caso de acá, vemos la amplia base de sustentación. Con esto valoramos las metrías, lo que es el dedo nariz, nariz dedo, y estos movimientos alternantes de las manos sobre las piernas es lo que le llamamos la diadococinesia. Si hay alteración, hay dismetría y aquí habría disdiadococinesia.
Obviamente también tenemos que explorar con el martillo de reflejos, esto que son reflejos posturales, reflejos de estiramiento muscular, con este sí con el martillo. También, obviamente, tenemos que ver que el paciente, lamentablemente, cuando comenzamos a explorar con el martillo, tenemos el error de que comenzamos a hacer como si le estuviéramos calculando. Tengo varios ejemplos de cómo hacen la exploración de los reflejos al principio, y ya cuando se va tomando confianza se da el movimiento pendular. En los pacientes pequeños, por lo regular, como están tensos, como están ansiosos por la exploración, puede ser que inclusive ellos hagan una resistencia y no encontremos el reflejo. Tratamos de que en ese caso se hace lo que se llama la maniobra de Jędrysik, que es una maniobra distractora para tratar de encontrar el reflejo y ver esa información importantísima, que si hay una alteración puede llevarnos a alguna enfermedad neurológica grave, ¿no? Aquí vemos cómo se forma el reflejo. Aquí, por ejemplo, este es el reflejo rotuliano. Se coloca el martillo y se golpea aquí a este nivel. El reflejo va aquí hasta los cordones anteriores de la médula como una digamos, sensitivo, o sea, como un reflejo sensitivo, cordones posteriores de la médula, y de ahí pasa a los cordones anteriores y llega a la inervación al músculo cuádriceps, que es el que se encarga de levantar la pierna, y así vemos el reflejo, es un arco reflejo lo que se produce, y aquí tenemos algunos, estos son metámeras o miotomos, en qué partes de la médula se presentan cada uno de los reflejos. Y aquí vemos la respuesta, cómo debe de escribirse en la nota. Por ejemplo, si no hay respuesta, pues ponemos reflejos 0. Si es una respuesta disminuida, ponemos una cruz. Si es normal, 2 cruces, y de 3 a 4 ya estamos hablando de una hiperreflexia. En la cabeza también se pueden hacer unos reflejos. Todo esto lo que busca es datos de liberación piramidal, o sea, datos de liberación frontal. El reflejo nasopalpebral, donde se golpea entre ambas arcadas superciliares, aquí en el medio, y lo que debe de haber es una contracción de los párpados. También aquí, cuando en un lado de encima del ojo pegamos con el martillo, también hay una contracción del lado donde se golpea el maceterino, le pegamos con el martillo aquí en la región del mentón, y el paciente prácticamente cierra la boca de forma involuntaria. También tenemos que buscar reflejos superficiales o cutáneos. Aquí no es sobre el hueso como el martillo, sino que es una estimulación sensorial multisegmentaria y polisináptica a nivel del abdomen. Estos son los dermatomas que se buscan, y obviamente cuando se estimulan, debe de haber una desviación hacia el lado estimulado. Eso es muy importante porque en pacientes con muerte cerebral o con sospecha de muerte cerebral, si estos reflejos se pierden, es un dato que puede darnos el diagnóstico de muerte cerebral o encefálica en ese paciente. Obviamente este es el reflejo cremastérico, eso es en los varones. En las mujeres podría ser el reflejo de labios mayores. Este es el área donde se estimula a nivel medular, L1, L2, se frota y cerca del escroto, y vemos una elevación del testículo de ese lado. En el caso de las niñas sería una elevación del labio mayor de ese lado. El reflejo plantar, en donde lo normal es que cuando damos esa estimulación, todos los dedos se contraen. Ahorita les voy a enseñar, por ejemplo, cuando son anormales, tenemos el conocidísimo signo de Babinski, donde el dedo gordo se extiende y los demás se abren en forma de abanico.
Y puede haber incluso una triple retirada con extensión del primer dedo, flexión de la rodilla y flexión de la cadera si hay una gran alteración a nivel piramidal. Así es como se debe de estimular la región externa y subir. Puede ser hasta con un abatelenguas, con la parte fina de un abatelenguas. Negativo, obviamente se flexionan todos los dedos, y en el positivo ven como el dedo gordo del pie, en este caso, se extiende y todos los demás dedos se ponen en abanico, ¿no? Aquí tenemos algunos de los que se pueden también estimular, el de Chaddock, el Oppenheimer, el Gordon y el Schaffer, y eso es básicamente cómo se estimulan cada uno. Por ejemplo, aquí estimulando en la parte externa, haciendo una presión sobre la tibia, haciendo una presión sobre la pantorrilla o sobre el tendón de Aquiles. Estos son reflejos que ya les llamamos, como les habíamos dicho, reflejos involutivos o de elevación frontal. Ya les había dicho, estos son vistos, ¿se acuerdan que les había comentado que sí se ven en el recién nacido? El de parpadeo, el hociqueo, el de succión, el de prensión, pero que en niños, en niños más grandes o inclusive en adolescentes estamos hablando de una liberación frontal. Aquí tenemos, por ejemplo, estimulando la parte media del el arco superciliar con el martillo, como les había mencionado hace un rato, cómo se cierran los párpados, el del hociqueo, chupeteo y el de prensión. En cuanto a la postura y marcha, pues tenemos, ya les había comentado esto sobre lo que es el talón punta del pie, caminar sobre puntas y talones, algunos tipos de marchas alteradas, como por ejemplo la marcha miopática, la marcha táxica, la marcha en extepaz, y lo que se encuentra en cada uno. Por ejemplo, aquí habla de una miopatía, aquí habla de una alteración cerebelosa, aquí habla de una alteración a nivel neurológica o neuropática. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas marchas. Esta es la marcha de pato miopática. Y por último, vamos a hablar de los signos meningios principales, que básicamente lo que hacemos es buscarlos cuando hay la sospecha de una neuroinfección. Por ejemplo, el paciente cuando le flexionamos la cabeza y hay un dolor terrible del paciente, incluso no podemos flexionarla porque está rígida la nuca, pues hablamos de la famosa rigidez de nuca. En el Kearney, donde elevamos la pierna y el paciente flexiona la rodilla de forma refleja. O el signo de Brusinski, donde hacemos esta elevación de la cabeza y el paciente flexiona ambas rodillas. Y con esto terminamos, y gracias por su atención, pero si quieren no aplaudan y pueden hacer preguntas.